Sabes, te cuento algo interesante. Adamari López, esa presentadora que tanto nos gusta ver en la televisión, se ha tomado un respiro. Sí, como lo oyes. Ella y su pequeña Alaya, junto a un grupo de amigos, decidieron darse un gustazo y se han ido de vacaciones a Europa. Y vaya que se lo merecen, con todo el trabajo duro que Adamari pone en cada uno de sus programas. Se puede ver en las fotos y videos que ha estado compartiendo en sus redes sociales lo bien que la están pasando. Parece que están viviendo su mejor vida, disfrutando del descanso, de las risas, de la buena comida y de todas las bellezas que ofrece Europa. No todos los días se puede apreciar la belleza del viejo continente, y parece que Adamari y su equipo están aprovechando cada minuto de su viaje. Es bonito ver a alguien como Adamari, que tanto se esfuerza en su trabajo, tomarse un tiempo para disfrutar de la vida, ¿no crees? Ahora, imagina esto, Adamari parada justo frente a la Torre Eiffel en París. Y no solo eso, sino que también compartió un video de ese momento en su Instagram. Es un video divertido y se nota lo emocionada que estaba. Es fácil ver por qué se ha vuelto tan popular entre sus seguidores, es como si la estuvieras viendo vivir ese momento en tiempo real. El video tiene una vibra increíblemente alegre, refleja perfectamente la emoción de estar de vacaciones en un lugar tan icónico. Los comentarios no tardaron en llegar, muchos admiradores de Adamari compartieron su entusiasmo y le enviaron mensajes de cariño. Pero lo mejor de todo, fue ver a Adamari siendo simplemente ella misma, disfrutando de su viaje y compartiéndolo con todos nosotros. Realmente nos hace sentir parte de la aventura. Te cuento algo más, resulta que los seguidores de Adamari no se quedaron atrás. Es que es increíble lo conectada que se siente la gente con ella, como si fueran amigos de toda la vida. Muchos de sus seguidores le mandaron mensajes y saludos desde diferentes países de Europa. Fue como una cadena de amor y buenos deseos para Adamari que venía desde todas partes, España, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, y eso solo para nombrar algunos. Muchos de ellos incluso compartieron que también estaban de vacaciones en Europa, y era como si de alguna manera estuvieran compartiendo un pedacito de su viaje con Adamari. Y sabes, eso es lo maravilloso de las redes sociales, esa capacidad de unir a las personas sin importar las distancias. No me sorprendería que Adamari se sintiera increíblemente apoyada y amada con todos esos mensajes. Y no creas que a Adamari se le acabaron las ideas para su recorrido por Europa. Nada de eso. De hecho, los fans de la presentadora le llenaron de sugerencias para seguir descubriendo el continente. Ya sabes, hay tantas ciudades fabulosas para visitar en Europa que es difícil elegir. Pero sus seguidores se pusieron manos a la obra y le recomendaron varios destinos increíbles. Roma, con su historia milenaria y sus monumentos impresionantes. Lisboa, con su encanto portugués y su maravillosa gastronomía. Madrid, con su vida nocturna vibrante y sus museos de clase mundial. Y Ámsterdam, con sus pintorescos canales y su actitud abierta y relajada. Tantas sugerencias, ¿verdad? Pero bueno, sea donde sea que decida ir Adamari, seguro que va a disfrutar al máximo, porque si algo nos ha demostrado es que sabe cómo aprovechar cada momento. Pero déjame contarte algo más, y esto es lo que realmente me parece fascinante. Los halagos hacia Adamari no se hicieron esperar. Sus seguidores llenaron la caja de comentarios de su Instagram con elogios y cumplidos. Hablaban de lo espectacular que luce, de su belleza inigualable, de su sentido del estilo y de la moda. ¿Te imaginas? Es una lluvia de cariño hacia ella. Y no es para menos, Adamari siempre ha sabido llevar con gracia y elegancia todo lo que hace, y este viaje no es la excepción. Los seguidores la animaban a que siguiera pasándolo de maravilla, a que siguiera creando recuerdos inolvidables junto a su hija y sus amigos. La verdad, es un hermoso apoyo hacia Adamari, y estoy seguro de que ella aprecia cada uno de esos mensajes. Lo más impresionante de todo es cómo Adamari se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores. A pesar de estar en vacaciones, de estar disfrutando de este maravilloso viaje, se toma un momento para responder a los comentarios de sus fans. Es increíble, ¿verdad? Ella siempre ha demostrado tener una conexión especial con su audiencia y esta es una prueba más de ello. Le agradece a sus seguidores por el cariño y el apoyo que le dan. Imagínate, estar de vacaciones y aún así encontrar el tiempo para mantener esa conexión con sus seguidores. Creo que es una de las razones por las que Adamari es tan querida, siempre muestra gratitud hacia sus fans y nunca olvida la importancia de mantener esa relación cercana con ellos. Ahora, siempre pasa en las redes sociales que entre tanto cariño y apoyo, también aparecen comentarios un poco controversiales, ¿verdad? Pues en el caso de Adamari no fue diferente. Algunos seguidores hicieron comentarios que desataron un pequeño debate entre la comunidad.
¿Y sabes lo interesante? Otros fans de Adamari, en lugar de ignorar estos comentarios, salieron en su defensa. Vamos, que si Adamari tiene un ejército de fans que la quieren y la admiran, también tiene un escudo de seguidores que están dispuestos a protegerla. Me parece increíble ver cómo la comunidad online puede unirse para apoyar a alguien que admiran. Sin duda, Adamari ha logrado crear una fuerte conexión con su audiencia y se nota en la manera en que la defienden y la apoyan en sus aventuras. Te contaré algo más sobre Adamari. Ella ha tenido que superar momentos difíciles en su vida, como todos nosotros. Y te cuento esto porque creo que es importante recordar que, a pesar de todo lo que ha pasado, Adamari ha demostrado una gran fortaleza. La vemos ahora disfrutando de su viaje, viviendo al máximo y dándose la vida que se merece, pero eso no ha venido fácil. Sus seguidores la aplauden por ello, porque saben que ha superado obstáculos para llegar hasta donde está ahora. Y eso es algo que todos podemos admirar, ¿no te parece? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Ver cómo Adamari está lista para disfrutar de cada momento. Después de todos los retos que ha enfrentado, esta querida presentadora está decidida a aprovechar cada instante, a vivir cada día al máximo. Y no solo eso, también está dispuesta a compartirlo con las personas que ama, con su hija y sus amigos. Este viaje a Europa parece ser el comienzo de una nueva etapa para ella, una etapa llena de aventuras inolvidables, de risas, de nuevos lugares y experiencias. Y la verdad, me parece inspirador. Ver a alguien como Adamari, que ha superado tantos retos, decidida a vivir al máximo y a disfrutar de cada instante, es una lección de vida para todos nosotros. Quiero que te imagines esto, Adamari, quien después de todo lo que ha pasado, está empezando una nueva etapa en su vida. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que esta nueva etapa parece estar llena de aventuras inolvidables. Sí, de esas aventuras que te cambian la vida, que te hacen ver el mundo de una manera diferente. Es como si Adamari estuviera diciendo, aquí estoy, lista para disfrutar de todo lo que viene, lista para vivir nuevas experiencias, conocer nuevos lugares, crear nuevos recuerdos. Y lo está haciendo con una sonrisa en el rostro, con esa alegría contagiosa que la caracteriza. Esta nueva etapa parece estar llena de promesas, de risas, de buenos momentos. Y lo mejor es que Adamari parece estar dispuesta a disfrutar de cada instante de esta nueva aventura. ¿Sabes qué es lo que realmente me llena de alegría? Ver a Adamari disfrutar de su viaje, verla sonreír. Es como si cada foto, cada video que comparte con nosotros estuviera lleno de felicidad. Sus sonrisas son contagiosas, te hacen querer sonreír también. Es como si nos estuviera diciendo, mira, aquí estoy, disfrutando de la vida, sonriendo a pesar de todo. Y creo que eso es lo que la hace tan especial, su capacidad de transmitir su alegría a los demás. Cada vez que veo una nueva foto de Adamari en su viaje, no puedo evitar sonreír. Y estoy seguro de que no soy el único. Creo que todos sus seguidores sienten lo mismo, que cada sonrisa de Adamari es un rayo de sol que ilumina nuestros días. Finalmente, déjame contarte algo que seguramente ya sabes. Adamari es conocida como la chaparrita consentida. Y no es difícil entender por qué. Ella tiene una personalidad carismática que la hace muy querida por todos. Pero además, es su capacidad de mantenerse positiva, de seguir adelante a pesar de los retos, lo que realmente la hace especial. En este viaje por Europa, Adamari está demostrando una vez más por qué es la chaparrita consentida. Está disfrutando al máximo, creando recuerdos inolvidables con su hija y sus amigos, demostrando que la vida es para disfrutarla. Y no puedo evitar pensar que todos nosotros, sus seguidores, somos un poco como esa familia extendida, que la está acompañando en este viaje, disfrutando con ella de cada nueva aventura. Porque al final del día, eso es lo que hace a Adamari tan especial, su capacidad de hacernos sentir parte de su vida, de sus aventuras, de sus sonrisas.